Bien, vamos a desarrollar en este video tutorial un data logger, aunque yo no lo he incluido en el proyecto, pero sí que puede ser un buen complemento y sí que es interesante saber cómo lo podemos implementar. Además lo voy a explicar en clase para mis alumnos, por lo tanto lo voy a desarrollar y lo voy a incluir en este canal. Lo primero, decir que para trabajar con el data logger nosotros tenemos un juego de instrucciones en TIA Portal, que las tenemos en instrucciones avanzadas, recetas y data logging, y aquí vemos que tenemos activas 5 instrucciones. Hay dos más que en esta versión de firmware están inactivas, pero en función del autómata del firmware con el que trabajemos la tendremos también activas. La primera de ellas es el data log create. Esta instrucción me va a servir para crear el data log. La tenemos que ejecutar una vez al arrancar el autómata. Y el resto ya pues es para el data log open, es para abrir el data logger, data log write es cuando yo quiero escribir y data log close cuando yo quiero cerrar. La otra función que tenemos activa es data log new file. Esta función lo que me va a permitir, lo iremos viendo a medida que vayamos implementando este vídeo y esta función, es cuando yo he llenado el número de registros que le he puesto en el data logger, si tengo a través de esta función, lo que hago es abrir un fichero nuevo y entonces sigo escribiendo en él, porque si no, si he llenado todos los registros, lo que va a ocurrir es que los más antiguos me los va a ir pisando, es decir, va a seguir escribiendo pero me va a ir pisando. Tengo otras dos instrucciones aquí que no tengo activas, insisto, en esta versión del firmware. Data log clear sirve para limpiar, para vaciar el data logger, y data log delete lo que va a hacer es borrarme directamente todo el data logger. Pero insisto, como veis, no están activas en esta versión de firmware. Decir que el proceso, como os he comentado, básicamente es el siguiente. Yo voy a crear un registro de datos con la instrucción data log create. Esto lo creamos una vez y a partir de ahí, a intervalos regulares de tiempo. Claro, a ver, normalmente es a intervalos regulares de tiempo. Lo que hago es genero un cronograma. Como veis, en este caso, para probar, pues hemos dicho 15 segundos en el tiempo alto, 15 segundos en el tiempo bajo. Cada vez que venga el flanco ascendente del cronograma, digamos, abro el registro. Porque para abrirlo, para escribir tengo que tenerlo abierto. Es decir, la secuencia sería abro, escribo, cierro. Abro, escribo, cierro. Y esto lo tengo que hacer cada vez que escriba un dato. Claro, la función del data logger normalmente es escribir a intervalos regulares. Por lo menos en nuestro caso, y trabajando con energías renovables, lo que nos va a interesar, por ejemplo, es guardar datos de la producción de energía pues a intervalos regulares. Normalmente en este campo lo que se hace es guardar los datos cada 15 minutos. Se hace una media de los 15 minutos y se guarda. Se hace una media de los 15 minutos y se guarda. Esa sería un poquito la forma de trabajar. ¿Qué guardamos? Pues datos de producción de energía, datos meteorológicos, temperaturas, velocidades de viento, dirección de viento, energías producidas. Bueno, esa sería un poquito la función del data logger. En este proyecto nosotros no hemos usado un data logger, insisto, lo que hemos hecho es subirlo a una base de datos, pero también me podría servir y podría implementarlo como una solución más sencilla a través del data logger del autómata. Y como decía, el cronograma es este. Yo primero lo creo, ahora veremos cómo lo voy a crear, y luego intervalos regulares abro, escribo, y después de escribir lo cierro, ¿de acuerdo? En el siguiente ciclo vuelvo a abrir, volvería a escribir, de nuevo se repetiría esta secuencia a partir de este flanco, volvería a escribir y volvería a cerrar. Y esa sería un poquito la secuencia. Nosotros aquí para probar, pues hemos hecho cada 15 segundos, cada 30, perdón, abro, 15 segundos tiempo alto, 15 segundos tiempo bajo, cada 30 segundos abro,
4 segundos después escribo, 6 segundos después cierro. Esto es un simple ejemplo. Podría, y de hecho nunca lo vamos a hacer a la hora de guardar datos meteorológicos, por ejemplo, como os digo, sería cada 15 minutos, nunca lo vamos a hacer cada medio minuto. Pero para probar aquí y verlo in situ y rápidamente, pues me va a servir. Y esta sería la forma de trabajar con nuestro data logger, como os digo. A partir de aquí, lo que vamos a ver es cómo vamos a implementar esto en nuestro autómata. Bien, vamos a empezar a desarrollar nuestro data logger. Para ello tenemos ya creados tres nuevos bloques. Un FC que hemos llamado data logger, que va a contener casi todas las instrucciones y funciones con las que vamos a trabajar en nuestro data logger. Un DB, donde vamos a tener todas las variables de configuración del data logger. Vemos que tenemos ya una serie de variables. Iremos viendo cada una de estas variables a medida que vayamos construyendo el data log. Y hemos incluido también el OV100. El OV100 es el OV de arranque, startup. Se va a ejecutar una vez cuando arranque el autómata. El motivo de incluir este OV100 es porque aquí vamos a incluir la instrucción datalog create. Es decir, vamos a crear nuestro datalog cuando arranque el autómata. Una alternativa a este OV podría haber sido el uso del bit de first scan. Lo que pasa es que hemos considerado más útil o más interesante este OV y sobre todo una forma más ordenada de programar en previsión de que a medida que vayamos creando nuestro proyecto, pues nos surjan más necesidades de bloques que se tengan que ejecutar en el momento del arranque. Entonces es una forma más ordenada de tener todo eso recogido en un mismo bloque, en un OV en este caso. ¿Vale? Bien, pues lo primero que vamos a hacer es ponernos en el OV100, en el OV de arranque, y vamos a incluir la instrucción datalog create. La arrastramos, aceptamos, vale, ahí la tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es parametrizar esta instrucción. Le he puesto ya como título al segmento la creación del data logger, y lo que vamos a hacer es parametrizar esta instrucción. En la parte de la derecha tenemos las variables DOM, busy, error y status, variables con las que ya trabajamos, si os acordáis, cuando trabajábamos las comunicaciones Modbus. El significado de estas variables es el mismo. Entonces en el DT datalog, si os fijáis, hemos creado, entre otras, las variables DOM, busy, error y status, que son las que vamos a incluir en la salida, como variables de salida de esta instrucción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es venir aquí y decir, venga, DT datalogger, el DOM, DT datalogger busy, DT datalogger error y DT datalogger status. Ok, ya la tenemos. Vamos con la parte de la izquierda. Estas variables vamos a ver qué significan en la ayuda. Nos ponemos en la instrucción, tecleamos el F1 y nos aparece la ayuda. Yo ya la tengo. Entonces fijaos, si subo arriba del todo, ahí. Si subo arriba me dice el RQ me va a indicar la ejecución de la instrucción. El datalog se crea cuando se detecta un flanco ascendente en el parámetro REQ. Vale. Entonces por defecto viene a false, lo vamos a dejar a true. Podríamos haber asociado una variable a través de la cual activar esta instrucción. En nuestro caso, como queremos que se ejecute sí o sí al arrancar el autómata, pues nos limitamos a dejarlo a true y ya está. Los records es el número de registros que queremos guardar. Yo le voy a dejar 100 por defecto. Vamos a ver lo que nos dice la ayuda, que es interesante también tenerlo en cuenta. Me dice, es el número máximo de registros en el datalog. Si con la instrucción datalog write se escriben más registros que los especificados en este parámetro, el registro más antiguo se sobreescribe. Es decir, si le pongo 100 y quiero escribir o guardar más de 100 lecturas, a partir de la 100 lo que va a hacer es escribir sobre las lecturas más antiguas, es decir, sobreescribir o pisarme las lecturas más antiguas que tenía. Si no quiero perder esos datos, si no quiero sobreescribir sobre ellos, tengo una alternativa, que es el uso de la instrucción
datalog new file. Lo que haría al llenar esos 100 registros es crear otro registro, crear otro fichero en el cual escribir. Nosotros por defecto le vamos a poner, o para este ejemplo le vamos a poner 100 y nos va a sobrar para ver el funcionamiento del datalogger. El format, fijaos, me dice que es el formato de los datos. En nuestro caso el 0 es no soportado, entonces tenemos necesariamente que ir al formato 1. Lo que va a hacer es guardarme los datos en formato CSV y luego los vamos a abrir a través de un documento de Excel, en un fichero de Excel, ¿vale? Luego le voy a dejar el valor que viene por defecto, que es el valor 1. El timestamp también lo vamos a dejar por defecto, fijaos, es el sellado horario que llama. 0 sin sello horario, 1 fecha y hora. Me dice si el sello horario está activado, se agregan automáticamente columnas adicionales en el encabezado. Es decir, ¿qué significa? Que si lo dejo a 1, como viene por defecto, cada vez que acceda al datalog para escribir, cada escritura de datos me va a añadir a los datos que yo escriba 2 columnas con la fecha y la hora en la cual se han escrito esos datos, lo cual para nosotros en energías renovables es muy interesante, porque estoy viendo la producción que estoy teniendo, por ejemplo, o datos meteorológicos o lo que quiera que esté guardando, y estamos viendo la fecha y la hora en la cual se han producido esos datos. Luego es una opción interesante tenerla habilitada, ¿de acuerdo? Vale, name, ID y data, pues evidentemente el name es el nombre del datalog, ¿de acuerdo? Aquí vienen un poquito las características que tiene que cumplir. El identificador es muy interesante tenerlo en cuenta. Me dice ID de objeto del datalog. La ID del datalog se necesita para otras instrucciones del datalogging a fin de direccionar el datalog creado. Es decir, cuando yo ejecute otras instrucciones que tienen que ver con este datalogger que acabo de crear, por ejemplo, para abrirlo, para escribir o para cerrarlo, haré referencia al datalog a través del identificador. Por ejemplo, si tuviera más de un datalogger y quisiera escribir tanto en uno como en el otro, tendría que diferenciar en qué datalogger estoy escribiendo a través de este identificador, que evidentemente en cada uno de ellos tendría que ser diferente, ¿vale? Entonces, para eso nosotros hemos creado ya en nuestro DB, hemos creado la variable nombre. Bueno, me adelanto un poquito. ¿Por qué exactamente estas variables con este tipo de datos? Vuelvo a la ayuda. Bajo, porque en la ayuda hay un ejemplo, que es lo que hemos seguido. Para darle el nombre, aquí he representado una parametrización de unas variables que podríamos meter en un DB que nos pueden servir de ejemplo. Para darle el nombre a mi datalogger, pues ha creado aquí la variable datalogname, una variable de tipo string y que contiene el nombre del datalogger. Nosotros aquí en nuestro DB hemos creado la variable nombre de tipo string y le hemos puesto registro datos. Este va a ser el nombre de nuestro datalogger, ¿de acuerdo? También vemos en la ayuda, ya en la instrucción, en el ejemplo que viene en la ayuda, que crea la variable datalog ID de tipo doble entero y por defecto tiene el valor 0. Le ha dado el valor 0. El valor 0 es el valor que viene por defecto. Hemos creado la variable datalog ID de tipo entero y dejamos con el valor 0, que es el que viene por defecto. Insisto, si tuviéramos más de un datalogger, tendría que distinguirlos a través de este identificador, ¿de acuerdo? Más cosas que tenemos en la ayuda. La cabecera, myHeader, mi cabecera, es una variable de tipo string y ha creado 3 valores separados por comas. Cada uno de estos valores va a recibir o va a ser la cabecera de 3 variables. Esas variables esas variables que yo quiero leer de mi proceso van a estar incluidas en esta variable de tipo estructura. La variable que ha llamado myData, este es el nombre que le ha dado, nosotros le podemos dar el que queramos, aquí le ha dado myData, es una variable de tipo estructura y contiene 3 variables de tipo entero. El valor 1 de proceso, valor 2 de proceso, valor 3 de proceso. Cada una de estas variables, a la hora de
de escribir un registro, cada una de estas variables va a venir debajo de su correspondiente cabecera. En nuestro ejemplo hemos creado la variable mis datos de tipo estructura, y esta variable de estructura contiene a su vez otras tres variables: la variable tensión 1, la variable intensidad 1 y la variable potencia activa. Hemos creado la variable cabecera de tipo string, que va a contener las cabeceras tensión 1, intensidad 1, potencia activa. Es decir, debajo de tensión 1, debajo de la cabecera tensión 1, va a venir los datos que capturemos de la variable tensión 1. Debajo de la cabecera intensidad 1 van a venir los datos de la variable intensidad 1, y debajo de la variable potencia activa van a venir los datos que capturemos de la variable potencia activa. Entonces, todas estas variables, si os fijáis, simplemente hemos copiado lo que me recomienda en la ayuda, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar de parametrizar nuestra instrucción datalog_create, pues en name me limito a decirle que del dt datalogger cojo la variable nombre, que ya la hemos creado, ya le hemos asignado un nombre. El identificador cojo el dt datalogger, la variable datalog id, y los datos que vamos a escribir cuando escriba va a ser la variable datalogger mis datos, variable de tipo estructura. Con lo cual ya tendríamos parametrizada la instrucción datalog_create. Acordaos de dejarle un nombre en el segmento, porque viene muy bien pues tener una descripción de lo que hace cada segmento, sobre todo por dos motivos. Lo primero, cuando me los encuentre todos comprimidos, de un vistazo veo lo que hace cada uno. Y lo segundo, pues porque yo ahora programo y a la vuelta de un tiempo ya no me acuerdo exactamente cómo lo he hecho. Entonces es una buena guía que me puede ayudar a recordar exactamente lo que he hecho. Y puedo añadir un comentario más extenso si quiero. A modo de ejemplo, pues voy a poner en este segmento parametrizamos la instrucción datalog_create. Es bueno siempre escribir un poquito, describir de manera más o menos extensa lo que hemos hecho, porque insisto, a la vuelta de un tiempo nos va a ayudar a recordar lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Vamos a continuar con la construcción de nuestro datalogger. Para eso nos ponemos ya en el FC que hemos creado, que lo hemos llamado datalogger, y lo que vamos a hacer en esta fase es generar la base de tiempos y abrir el datalogger. Es decir, lo que queremos es generar esta base de tiempos de tal forma que en el flanco ascendente de cada periodo lo que vamos a hacer es abrir el datalogger. De esta forma lo que conseguimos es generar la secuencia apertura, escritura y cierre a intervalos regulares. Esos intervalos en este caso son de 30 segundos. Este intervalo es simplemente pues para el desarrollo de este tutorial, pues para ver unos cuantos valores en el tiempo que lo tengamos funcionando. Realmente los intervalos en aplicaciones reales, por ejemplo en energías renovables, son más largos. Concretamente en energías renovables lo que se suele hacer es cada 15 minutos se hace media cada minuto, y cada 15 minutos se vuelcan esas medias, es decir, se toman todos los datos a cada minuto, se promedian y, como digo, a los 15 minutos se vuelca, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a hacer sin más cada 30 segundos para el desarrollo del tutorial, ¿vale? Entonces vamos a nuestro programa TIA Portal. Otro detalle, si nos ponemos en el DB de configuración, hemos creado aquí 4 variables de las que no había mencionado antes, de las que no había hablado antes, que las hemos llamado tiempo on, tiempo off, tiempo write, tiempo close. Son los tiempos que podemos ver en este diagrama, en este cronograma. El que hemos llamado tiempo on son 15 segundos, también el tiempo off corresponden al nivel alto y al nivel bajo de la base de tiempos. El que hemos llamado tiempo write es el tiempo
que transcurriría desde que baja el nivel alto de la base de tiempos, desde que tenemos el flanco descendente hasta que escribimos, es decir, esperamos 4 segundos. Y el tiempo close, pues por lo mismo, esperamos 6 segundos desde el flanco descendente de nuestra base de tiempos. Esperamos 6 segundos para cerrarlo. Es decir, cada 30 segundos en este caso el proceso sería abrimos, escribimos, cerramos y sucesivamente. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a ello. Nos ponemos en el FC que hemos llamado Datalogger. Vale. Y lo primero que vamos a hacer es insertar, para generar la base de tiempos, lo primero que vamos a hacer es insertar 2 temporizadores. Temporizadores a la conexión. Ahí los tenemos. Lo que vamos a llamar, lo voy a llamar tiempo 0. Ahí está. E inserto 1 y lo voy a llamar tiempo 1. Tiempo 1 de nuestra base de tiempos. Ahí está. Vale. La condición de activación del tiempo 0 es no tener el tiempo 1, que no haya terminado de contar. Es decir, sería el tiempo 1. Vale, ahí lo tenemos. El tiempo que va a contar el temporizador que hemos llamado tiempo 0 va a ser la variable que hemos creado en el db de tDatalogger, la que hemos llamado tiempo on. ¿De acuerdo? Tiempo on, ahí lo tenemos. Y el tiempo que va a tener que contar el tiempo 1 va a ser la variable, por lo mismo, la variable que hemos creado en el dtDatalogger y que hemos llamado tiempo off. Ahí las tenemos. Decir que no he comentado, vuelvo al dtDatalog, que estas variables de tiempo son variables de tipo time. En este caso, el valor que les hemos dado es 15 segundos. ¿De acuerdo? Le hemos dado un valor fijo de 15 segundos. Vale. Vuelvo a mi Datalogger. Ya tendría generada la base de tiempos. Ahora lo que voy a hacer es insertar la instrucción para abrir nuestro Datalog. Si bien es cierto que en el momento que insertamos la instrucción Datalog Create, implícitamente ya me lo abre, pero como vamos a trabajar a intervalos regulares, lo que vamos a hacer, tal y como he comentado, es la secuencia abro, escribo y cierro. ¿De acuerdo? Vale, vamos a instrucciones avanzadas. En recetas y datalogging, pues ahora sería la instrucción datalog open. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos. Vale, aceptamos sin más. Las variables de la derecha, el concepto es exactamente el mismo que el que ya hemos visto en la instrucción Datalog Create y en otras instrucciones, como he comentado, con las que ya hemos trabajado para las comunicaciones Modbus. Crearía unas variables y las asociaría a estas variables de salida de la función Datalog Open. Yo en este ejemplo no lo voy a hacer, sería tan sencillo como ir a nuestro DB o a donde queráis, crear esas variables y asociárselas. Como ya lo hemos hecho con la otra instrucción, ya lo hemos visto. Insisto, en este ejemplo no lo voy a hacer porque no me van a hacer falta simplemente para este sencillo ejemplo. Vale, vamos con la parte de la izquierda. La parte de la izquierda vamos a ver que es muy sencilla también de parametrizar. Sacaría la ayuda, yo ya la tengo, me pongo en la instrucción, pulsamos F1 y sacamos la ayuda, ¿vale? Yo ya la tengo. Entonces me dice, el parámetro RQ es lo que ejecuta la instrucción en el flanco ascendente de la variable que le asociemos, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo aquí lo que voy a hacer es, y puesto que quiero ejecutar esa instrucción con el flanco ascendente de lo que hemos llamado el tiempo cero, pues lo que voy a hacer aquí es decirle el tiempo 0.q va a ser lo que me ejecute esa instrucción. El temporizador que he llamado tiempo 0.q es lo que me va a ejecutar la instrucción, ¿vale? El modo, fijaos, me dice modo 0 los registros del datalog se mantienen, modo 1 los registros del datalog se borran pero se mantiene el encabezado. Claro,
¿qué me interesa a mí? Si quiero crear un data log donde aparezcan, por ejemplo, pues no sé, datos de producción de cualquier proceso. En nuestro caso, hablando de energías renovables, pues producción de energía o variables meteorológicas. Pues hombre, no me interesa que se borren las anteriores. Luego, en nuestro caso, el modo va a ser 0, que es el que ya viene por defecto. El nombre es el que le hemos dado al datalog, que hemos visto que tengo una variable en el bloque de datos de configuración que le hemos llamado nombre, y el identificador, aquí, el identificador es el mismo con el que habíamos identificado el data logger cuando lo hemos creado. En nuestro caso es el 0 y haremos referencia a él, ahora lo veremos, a través de la variable datalog id que ya hemos asociado en la instrucción datalog create. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si volvemos a nuestro FC, me faltaría asociar aquí el dt datalogger. Este sería el nombre. Eso es. Ahí lo tenemos. Y el identificador, pues por lo mismo, dt datalogger, el datalog id. Ahí lo tenemos. Ya tendríamos parametrizado esto. Insisto, la parte de la derecha haríamos lo mismo. Lo voy a hacer, voy a parar el vídeo y lo voy a hacer, más que nada por dejarlo todo completo. No, si todo va bien no me van a hacer falta, pero vienen bien por tener, más que nada por si me encuentro con errores, para depurar esos errores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear aquí una serie de variables y luego se las voy a asociar. Las voy a crear todas en este bloque, en este DB, ¿de acuerdo? Vale, ya lo tengo. Lo que he hecho básicamente es venir a este DB, como digo, he creado otras 4 variables, DOM, busy, error, status, para diferenciarlas de las anteriores con las que había asociado a la instrucción datalog create. Le he puesto la O por delante de open, o DOM, busy, o error, o status, porque no puedo usar estas, puesto que si no estaría pisando las instrucciones con las que voy a trabajar con el datalog create, con la instrucción datalog create, ¿vale? Estaría pisando las variables, perdón. Vale, las he creado el mismo tipo que antes, y en el datalogger, pues sencillamente en el FC llamado datalogger, en la instrucción datalog open, pues se las he asociado. De esta forma ya dejamos completa la parametrización de esta instrucción. Si no las hubiera puesto en este ejemplo, insisto, seguramente no me hubieran hecho falta, pero están mejor colocadas, más que nada por hacer depuración de errores, caso que algo no me funcione. Vale, vamos a seguir con la construcción de nuestro datalogger. Para ello lo que tenemos que hacer ahora es escribir y cerrar el datalogger. Ya habíamos abierto, entonces lo que vamos a hacer es, a partir de, tomando como origen el flanco negativo, el flanco descendente del temporizador que habíamos llamado tiempo 0, tomando ese flanco descendente, insisto, nos va a servir como origen para lo que hemos llamado tiempo 2 de 4 segundos, en el cual escribir, a partir del cual escribir, y también nos va a servir como origen del que hemos llamado tiempo 3 de 6 segundos, a partir del cual cerrar el datalogger. Para ello volvemos a nuestro programa de TIA Portal, arrastramos el cuadro vacío, le vamos a decir que va a ser el biestable set reset, es un set reset, y vamos a definir la variable. Va a ser origen tiempo 2, la vamos a llamar. Vale. Me dice que está sin definir, claro. Entonces botón derecho, me pongo sobre ella, botón derecho, definir variable, y lo que vamos a hacer es definirla in situ. Podría haberla creado previamente, pero bueno, en este caso la vamos a definir in situ. En Global Memory me asigna una dirección de memoria que esté libre y le decimos definir. Vale, ya la tenemos. ¿Con qué vamos a hacer el set y el reset de este biestable? Bueno, pues el set concretamente lo vamos a hacer, puesto que nos va a servir como origen,
Para el tiempo 2 lo tenemos que hacer con el flanco negativo del temporizador, 0. Entonces arrastramos un contacto y le vamos a decir que va a ser el tiempo 0.q. Pero lo que vamos a hacer es extraer el flanco descendente o el flanco negativo. Y vamos a sacar el flanco por la variable que la podemos considerar auxiliar 1, por ejemplo. Auxiliar 1. No la tengo definida. Definimos variable. Ahí está. Definimos. Vale. El reset, ¿con qué lo vamos a hacer? Con el flanco positivo del mismo temporizador. Vale. Ahí lo tenemos. Arrastro el mismo contacto. El tiempo 0.q. Solo que esta vez va a ser el flanco positivo en vez de el flanco negativo el que me va a resetear esta célula biestable. Con lo cual, a partir de aquí, extraigo el flanco positivo y lo vamos a hacer en la variable que podemos llamar, pues por ejemplo, auxiliar 2. Auxiliar 2. Vale. De nuevo me va a decir que está sin definir, pues la definimos in situ. Según la vamos generando, según me van haciendo falta, voy definiendo las variables. Vale. Vale, ya lo tenemos. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer con este biestable? Asociárselo a un temporizador a la conexión, el que vamos a definir como tiempo 2. Arrastramos. A ver, no me ha cogido. Ahí, ahora. Vale. Lo vamos a definir como tiempo 2, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Y el tiempo preseleccionado va a ser la variable que habíamos creado ya previamente, que la tenemos en el DT-Data-Logger y que le hemos dicho que va a ser el tiempo de escritura. Ese es, que hemos definido ya en 4 segundos. Vale, este sería, podemos nombrar este segmento como origen escritura o generación de tiempo de escritura, ¿de acuerdo? Vamos a generar ya el otro tiempo. Hemos generado el de escritura, vamos a generar el de lectura. Podemos copiar y pegar este segmento y luego modificar. Copio, sin moverme de ahí, le voy a decir que me pegue, si me lo copia en el segmento contiguo, y lo que le voy a decir que va a ser el origen para el cierre del data logger. Vale. Voy a modificar las variables. En vez de ser el origen tiempo 2, le voy a decir que va a ser el origen tiempo 3. Me dice que está sin definir y de nuevo pues la definimos, ¿de acuerdo? Le digo definir variable. Ahí está, sí. Definimos. Pues aquí le voy a decir que va a ser la variable auxiliar 3. Auxiliar 3. La definimos. Y auxiliar 4. Ahora. Ahí está. Y auxiliar 4. Vale. Botón derecho. Definir variable. Vale. Mi temporizador. Le voy a decir que va a ser el tiempo 3. Que me lo genere, digo que me lo genere, claro, no estaba, ahí está. Y el tiempo en este caso va a ser DT-Data-Logger tiempo close, tiempo 3, ahí está. Vale, ya tenemos generados los tiempos en los cuales vamos a escribir y vamos a cerrar nuestro data logger.
vamos ahora a proceder a la escritura y al cierre del data logger. Una vez que hemos generado ya los tiempos, vamos a arrastrar la instrucción datalog_write para escribir. Vale. Lo que vamos a hacer es parametrizar nuestra instrucción. Hemos creado en el DB correspondiente, en el data logger, las variables correspondientes: write done, write busy, error status, y lo mismo close done, close busy, close error, close status. Entonces, lo que vamos a hacer es parametrizar y asignar nuestras correspondientes variables de salida. Ya hemos asignado todas nuestras variables de salida. Lo que vamos a hacer es asignar las variables de entrada. Entonces, el ID, el identificador, recordemos que lo vamos a hacer con la variable que ya habíamos creado para identificar nuestro data logger de manera única, data_logger datalog ID. Vale. Y la activación de la instrucción con el REQ lo vamos a hacer a través del temporizador que hemos llamado tiempo 2. Entonces, en el tiempo 2.q es donde vamos a activar esta instrucción. Ahí la tenemos. Vale. Lo mismo con el datalog close. Voy a pausar el vídeo y vemos el resultado final de esta instrucción. Bien, ya hemos parametrizado la instrucción datalog close. Como vemos, es exactamente igual que la anterior, solo que lo que nos va a hacer esta instrucción es cerrar el data logger, y lo hemos hecho en el tiempo que hemos llamado el tiempo 3. Entonces, en los segmentos sí que es interesante un poquito colocar en el título un nombre descriptivo de lo que hace. Le vamos a poner, pues escribimos datos, por ejemplo. Y en el segmento 6 le vamos a decir que vamos a cerrar el data logger. Vale, ya casi tenemos todo lo referente a nuestro data logger construido. ¿Qué es lo que nos faltaría? Lo que nos faltaría es dotar de contenido estas variables. Estas variables, las variables tensión 1, intensidad 1 y potencia activa, que son las que queremos guardar en nuestro data logger, recordemos que las tenemos dentro del DB de data logger, a su vez dentro de una variable estructura que hemos llamado mis datos, y dentro de esta variable estructura tenemos, como digo, la tensión, intensidad y potencia activa que queremos guardar. Todo lo que tenemos que hacer es moverla de donde la estamos leyendo y escribiendo en el holding register circuitor, en el DB que habíamos llamado holding register circuitor, concretamente en las variables tensión 1, intensidad 1 y potencia activa total. Entonces lo único que tenemos que hacer es cogerlas de donde las tenemos a través de unas simples instrucciones de transferencia de datos y moverlas donde las necesitamos tener para poder ser escritas en el data logger, que no es otro sitio que el de data logger punto mis datos, porque están metidos dentro de esa variable estructura, punto tensión 1 para la tensión 1, punto intensidad 1 para la intensidad 1 y punto potencia activa para mover la potencia activa de donde la estamos escribiendo, de donde la estamos leyendo del circuitor y guardando, a donde la necesitamos tener para subirla y escribirla en nuestro data logger. Así pues, como veis, el resultado final sería este: 3 simples instrucciones de transferencia de datos. Aquí le podemos poner como título: transferimos variables. Transferimos variables, sin más. Una vez creado nuestro programa, tenemos que hacer un par de cosas. Lo primero, llamarlo desde el main, que no se nos olvide hacer la llamada al bloque correspondiente, al FC correspondiente. Y otra cosa que tenemos que hacer es ir a activar el servidor web, porque vamos a descargar el data logger desde el servidor web. Vamos con botón derecho, propiedades. Vale, nos situamos sobre el servidor web, aquí lo tenemos.
y tenemos que activar esta pestaña. Cuando la activemos, la voy a desactivar para que veáis, al activarla me lanza un mensaje de advertencia. Aceptamos y ya está. Y después vamos a crear unos, para que no pueda acceder cualquier usuario, vamos a crear en protección y seguridad, aquí no, en la administración de usuarios vamos a crear un usuario. Yo ya tengo creado uno, he puesto mi nombre y le he dado pues el derechos administrativos, es decir, clico todas las posibles pestañas y después colocamos una contraseña. Al colocar la contraseña nos pedirá que la metamos y después que la confirmemos para evitar pues errores, ¿de acuerdo? Entonces aceptamos y ya estaría. Entonces lo que vamos a hacer, botón derecho, compilar el hardware, vamos a compilar solo cambios, vale, y se lo transferimos. Cargamos en dispositivo la configuración hardware. Y ahora volcamos también el programa. Vale, ya lo tenemos. Vale, para terminar ya pues vamos a descargar y abrir nuestro datalogger. Entonces para eso tenemos que ir a un navegador, abrimos un navegador y tecleamos la dirección IP de nuestro autómata. En mi caso es 192.168.1.150, perdón, 150, la dirección IP de mi autómata, el autómata con el que estoy trabajando ahora mismo en casa. Vale, nos saldrá seguramente este mensaje, nos redirecciona, entramos. Vale, ya hemos accedido a la página inicial del servidor web. Como hemos creado un usuario con nombre de usuario y contraseña, pues lo tecleamos. A mí, como ya trabajo con ello, ya me aparece. Iniciamos. Vale. Ya estamos. Entonces, en navegador de archivos, una vez que hemos entrado ya a todas las funciones y a todo el menú que me ofrece el servidor web, en navegador de archivos iríamos a los datalogs. Ya veo que tengo ya el datalogger que he creado. Entonces lo único que hacemos es descargarlo. Lo vamos a descargar. Vale, ya me ha descargado. Entonces para abrirlo, lo que vamos a hacer es abrir un documento en Excel. Vale. Esperamos a que termine de descargar. Vale, fijaos, lo abro directamente. Vale, si lo abro directamente, fijaos, me aparecen todos los datos amontonados. Fijaos otra cosa, me aparecen todos ceros. No es porque no esté funcionando, es que ahora mismo yo estoy creando el datalogger en un autómata en casa que no está conectado directamente al circuitor que está extrayendo los datos o analizando la red, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todos los datos que estamos capturando son cero, en realidad, ahora mismo. Pero sí que veis que ya tengo una serie de registros cargados en mi datalogger, independientemente del valor. Insisto, que no estoy accediendo directamente que no estoy accediendo de ninguna manera al circuitor, sí que estoy cargando datos en el datalogger. En el momento que accedamos de nuevo al circuitor, en el proyecto que tenemos montado en la escuela, estos datos, en vez de ser cero, pues serán los datos reales de tensión, intensidad y potencia, ¿de acuerdo? No obstante, no es así como lo vamos a abrir. Una vez que lo hemos descargado, para verlo en un documento Excel de manera ordenada, lo que hacemos es abrir un nuevo documento en Excel, vamos a datos y desde texto importamos el registro que queremos leer. En mi caso es el 3, la última descarga que he hecho, el 3, importamos y me aparece una serie de
de ventanas. Entonces en la primera ventana, en vez de ancho fijo, vamos a marcar delimitados. Vamos a siguiente, le vamos a decir que van delimitados por coma. Siguiente, y ya sin más es finalizar. Aquí aceptamos, vale, y ya lo tenemos. Y ya si os fijáis me ha metido en columnas totalmente ordenadas los registros, la fecha, lo que os decía, me introduce también la fecha, me introduce la hora en el cual se han tomado esos registros y los datos tomados. Vale, ahí los tenemos. Vale, al abrir el Excel me he dado cuenta que no me ha puesto las cabeceras de las variables. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Al insertar la instrucción datalog create, esta aparece contraída. Si la expandimos vemos que he dejado vacía la entrada header, que es donde tengo que indicarle las cabeceras, ¿de acuerdo? Entonces datalogger cabecera, ahí lo tenemos, que es la variable que habíamos creado en el DB. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a compilar todo y que me cargue, compilo cambios de todo y le digo que me cargue todo. Vale. Vale, si os ocurre esto, que nos dejamos algún dato, que vemos que el datalogger me aparece incompleto, que tengo algo que modificar, después tengo que volver a entrar al navegador y lo primero que tengo que hacer es borrar el que tenía, porque si no, no me va a reconocer esos cambios que he incluido, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es borrarlo. Y ahora, para que me lo vuelva a crear, lo que vamos a hacer es arrancar de nuevo la CPU. Hay que tener en cuenta que me lo está creando una vez en el arranque. Entonces la paro y la arranco. Vale, ahí lo tenemos. Al arrancarla, si volvemos a entrar, vamos, como hemos visto, al navegador de archivos, datalogs, vale, y de nuevo vemos que tenemos creado el registro de datos. Vale, entonces vamos a, si lo abrimos tal cual, nos encontramos, bueno, de momento estaba, descargamos y lo abrimos. Ya tenemos un dato. Lo descargamos y lo vamos a abrir con la Excel. Abrimos uno nuevo. Vamos a datos, desde texto y en descargas, aquí, en descargas, pues el último es el 5. Acordaos, decimos a delimitados, siguiente, va a ser la coma, ya vemos que me aparecen las cabeceras, siguiente, finalizamos y aceptamos. Y ahí tengo ya los datos que hemos generado en el nuevo datalogger con todas sus cabeceras. Insisto, están a 0 porque por la sencilla razón de que lo estoy generando en casa y no estoy conectado con el circuitor que está analizando la red y capturando estos parámetros, ¿de acuerdo? Ya vimos en su momento que los estábamos capturando por Modbus y que funcionaba. En el momento que nos conectemos de nuevo a la instalación, estas casillas pues aparecerán con los valores correspondientes, ¿de acuerdo?